22 de este año, una empleada del Subway, de que venden sándwiches, niega el servicio a un predicador nomás porque traía una camiseta que hablaba en contra de los homosexuales. Fíjate. En julio 9 de este año también, contrabandistas utilizan remolques de ganado para introducir fentanilo en Estados Unidos por México y por todo eso. En julio 9 de este año, también 24, profesor enfrentó deportación a México por tener 300 videos de pornografía infantil y se decía que era cristiano. En julio 25 de este año también, ¿sí? Hubo manifestación, ¿sí? Se manifestaron con un cristiano pro vida, o sea que está a favor de está en contra de los abortos y eso, y lo aventaron a 6 meses a la cárcel, nomás porque está en contra de los abortos. En julio 1 del 24, el desfile del orgullo gay en San Francisco, desnudos caminando por la calle, alrededor de niños, amén, tremendo, amén, una peste terrible de orina, de pura basura del diablo. Eso está sucediendo, hermano, en Estados Unidos solamente, no, hermano, también en México ya no hay qué hacer. En otros, Sudamérica, en Centroamérica, en Europa, en África, en todos lados ya. En junio 20 de este año también, el estado indio, se dispone a introducir una estricta ley de anticonversión, de que nadie puede hablarle a nadie más para convertirlo a Cristo. En junio 14 de este año también, el máximo tribunal de Turquía confirma la expulsión de 9 cristianos extranjeros, ¿sí? Porque andaban haciendo actividades misioneras. O sea, si usted, hermano, no puede entender que Satanás está atacando al mundo, a la iglesia, a la Biblia, a Cristo, a la cruz de Cristo, pues necesita, hermano, ser salvo de verdad y buscar la presencia de Dios. Porque mire, la cruz, que para los enemigos de Cristo significa la derrota y el fin del cristianismo que estaban haciendo, se transformó en el punto principal de la atención mundial ahora. La afirmación poderosa de Cristo, según la cual al ser levantado de la tierra a todos atraería así, se cumplió cuando resucitó y se fue al cielo. Y notamos que Él murió en la forma más humilde, ¿sí? Y también horrible posible. La ley, fíjense que la ley consideraba maldito aquel que fuese clavado en una cruz. Entre tanto, Cristo transformó el instrumento de la cruz, de su sacrificio, en una atracción a través de los siglos, que todos la admiran y todos oran y se gozan. El apóstol Pablo tenía una visión tan clara de la gracia de Dios y la gloria de la cruz de Cristo, y tal visión de la culpa y el peligro de aquellos que son sus enemigos, que no podía hablar Pablo de ellos sin que las lágrimas brotaran de sus ojos, hermanos. Igualito que nosotros, ¿no? Es una cosa terrible ser enemigo de la más grande de todas las manifestaciones del amor y de la sabiduría de Dios. Ser un enemigo de la cruz de Cristo es ser un enemigo de Dios, hermano. Un rebelde contra su voluntad misericordiosa de querer salvar a los hombres de sus pecados por la muerte de su Hijo. Hay muchos que honran al Señor como un niño en el pesebre, pero lo niegan en la cruz. Aman los cantos de Navidad,
pero no les importan ni quieren escuchar los cantos de la redención. Puede que no sean los enemigos declarados de la cruz de Cristo, pero se avergüenzan de ella, y esa es la verdad. ¿Por qué ha de ser enemigo de la muerte de Cristo alguien que no es enemigo de su nacimiento? Les encanta el nacimiento, pero ahí no hables de la cruz, ni hables de la resurrección, ni hables nada de eso. Cuando Él nació para morir, Él vino con el propósito mismo de darse a sí mismo en sacrificio por el pecado, hermano. Y es necesario, por ti, sí, estoy hablando contigo, y es necesario vivir con el fuego del avivamiento para poder tener y vivir con un corazón agradecido. Los enemigos a los que se refiere aquí el apóstol Pablo eran los Filipos, o sea, los de amén, la iglesia de Filipo, que habían caído bajo el poder de la herejía satánica. Profesaban creer en Cristo, pero vivían vidas de pecado e impuras. Amaban el pecado y así demostraron ser enemigos de la cruz, porque la cruz de Cristo es enemiga del pecado. Pues ¿qué tiene que ver eso conmigo, pastor? ¿De qué está hablando? ¿Amén? ¿De qué está hablando? Que no bebo. Estoy hablando de ti. Si eres mundano, pagano, ¿verdad? Idólatra, pecador. ¿Sí? Porque amar el pecado es besar la espada que traspasó el alma del Señor Jesucristo. En una ocasión, fíjate, dijo alguien: si yo creyera que la sangre de Cristo quita el pecado, yo le diría a un hombre, entonces, que hay que llenarnos de pecado, que acabamos nos van a quitar. Entonces, el otro hombre le contesta al que estaba hablando así, y dice: ¿y cuánto pecado se necesita para llenar a un cristiano? ¿Cuánto veneno se necesita para satisfacer a un hombre que lo odia a uno? O sea, ¿cuánto veneno se necesita para que pique una víbora y te mueras? Pues es lo mismo con el pecado. Por eso les invito, mis hermanos, que examinemos juntos ahora un poco más acerca del objeto de esta enemistad, de este coraje, esta ira que tienen contra la cruz, contra la iglesia, contra nosotros. Son los enemigos de la cruz de Cristo. Dijo Pablo: pero ¿qué significa entonces la cruz de Cristo? ¿Y cómo pueden ser enemigos algunos? Bueno, la cruz de Cristo representa, número 1, el sacrificio divino, extraordinario e incomprensible. O sea, que es un sacrificio que extraordinario. No tiene semejanza y nadie puede comprender eso. En la epístola de 1 de Juan 4, 9 y 10 dice, 1 de Juan 4, 9 y 10 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. 10. En esto consiste el amor de Dios. ¿En qué consiste? A ver, a lo mejor alguien pregunta: bueno, ¿cómo está eso, hermano? ¿En qué consiste? Bueno, le digo lo que la Biblia dice. Consiste en que no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, en paga por nuestros pecados, hermano. La venida y la muerte de Jesucristo en el madero fue la manera divinamente expresiva de Dios de revelar su propio corazón. Un corazón movido al sacrificio infinito a través de la agonía del amor. Los hombres, por amor a la ganancia, a veces lo dan todo en una especulación comercial
todo es comercio, todo es dinero, todo es finanza. Pero Dios, por amor a los hombres pecadores, a nosotros todo lo hundió todo en la transacción de la cruz. Esto no era una mera especulación, sino un gesto misericordioso de gracia del Todopoderoso para un propósito definido e infalible. Ser un enemigo de la cruz, mi hermano, de Cristo, es ser un enemigo del amor y el propósito de Dios, como se reveló en la cruz y se revela en la cruz. Aquellos opositores de la cruz, los que Pablo se refiere, mostraron su enemistad con sus vidas autoindulgentes, cuyo Dios es el vientre. La autocomplacencia no puede sino oponerse al espíritu abnegado de la cruz. Y como muchos de nosotros estamos como la India María, que no sabemos ni inglés, ni español, ni nada, pero sabemos lenguas. Está bueno, ¿no? Está bueno. ¿Qué es abnegación? ¿Sí? ¿Cuál es el significado de abnegación? Pues ahí le va, ¿listo? Miren. La abnegación es un tipo de virtud moral que consiste en el sacrificio espontáneo o por medio de la voluntad de los propios intereses, deseos, incluso de la misma vida, en favor de otros o de todos. Es una forma de altruismo que exige inmolación y que crea, sí, gloria al Señor, cohesión social. O sea, abnegación significa sacrificarse por todo. La cruz de Cristo es la más alta exhibición de abnegación, hermano. Vivir una vida meramente sensual es una abnegación de la cruz, hermano. Por eso yo no comprendo mucho pueblo de Dios que se dice ser cristiano y son bien sensuales. La mente carnal, la mente que está puesta en las cosas terrenales, es enemistad contra la mente y el Espíritu de Dios. Hay que entender eso. Yo sé que no les va a gustar a muchos esto, pero ni modo. Yo tengo que decir y enseñar que Dios me dice. La mente de Cristo, tal como se revela en la cruz, es la del abandono de sí mismo para la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Por lo tanto, aquellos que viven para sí mismos están viviendo en rebelión contra el Espíritu de Dios y el propósito de la cruz. Estar más preocupado por el cuerpo que por el espíritu es como estar más preocupado por el madero, por la cruz, que por el Cristo mismo. Por eso muchos traen la cruz y la traen arriba del carro, y la traen en el tablero y por todas partes, y la cuelgan en la casa, y la tienen todo en la oficina, la ponen allí, lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿cómo viven? Un caballero de mucho dinero, rico, que había construido una pequeña capilla cerca de su casa, se la estaba mostrando a un amigo un día. Cuando le comentó que sería, le comentó que sería una buena cocina, ¿no? Dijo el otro. Y la respuesta fue esta que le dio. Le dijo, sí, haré una cocina con ella cuando haga de mi vientre un Dios.